pues hoy vamos a hablar acerca de el carácter y los atributos de Dios. Entonces, este es un tema muy interesante, sobre todo porque en muchas ocasiones creemos saber que conocemos del todo a Dios, pero suele suceder que realmente muchas veces no conocemos bien cuando nos referimos a Dios como su persona, como lo que es un ser todopoderoso. Y hoy vamos a ver todos aquellos, podemos decir que referencias bíblicas en cuanto a los atributos de Dios. Referencias que nos dicen, que nos declaran cómo es realmente Dios. Pues la mayoría de las personas durante toda la historia se han preguntado quién es Dios. Yo creo que en algún momento de tu vida también tú te has preguntado quién es Dios. Lo podemos ver, lo podemos palpar, lo podemos sentir. Realmente esta es una pregunta muy interesante. ¿Quién es Dios? Y cuando nosotros nos cuestionamos acerca de quién es Dios, esto crea la necesidad de indagar más a fondo acerca de Dios. Muchos se han cuestionado pues la realidad de Dios. Lo consideran como un Dios desconocido. Incluso pues muchas personas se consideran a sí mismos como ateas. Y otras, aunque no crean en Él, lo consideran un enemigo. Yo conocí a una persona que pertenecía a cierto grupo y ellos consideraban a Dios como un enemigo. Lo cierto es que hasta el más ateo, en lo más profundo de su corazón, ha necesitado el auxilio de Dios. Hasta el más ateo, cuando está allí en una situación complicada, dice: Dios mío, ¿verdad? Porque, no sé, pero la naturaleza de Dios depende de el Dios todopoderoso que está allá en el cielo. Nuestra naturaleza está inclinada, aunque las personas digan, o aunque muchas personas digan yo soy ateo, de alguna forma u otra sienten esa necesidad de acudir a Dios. Entonces yo les quiero abrir una interrogante. ¿Cómo podemos explicar que cuando estamos en situaciones complicadas o peligrosas, sin darnos cuenta, clamamos a Dios? Dios mío, dicen algunos, ¿verdad? Y algunos ateos también dicen: Dios mío, sálvame, cuando están en peligro. Incluso es algo que yo mismo no puedo explicar, cómo en situaciones complicadas lo primero que se nos viene a la mente es Dios. Entonces, lo cierto es que Dios es la realidad pues fundamental del universo. Un tema, pues yo considero que es un tema digno de estudio. Tanto así que existe una ciencia llamada teología, que se dedica al estudio de Dios. En los primeros siglos, pues la teología fue la ciencia de las ciencias. Cuando el hombre se olvidó de Dios y puso su mayor pues atención en su razonamiento, empezaron a existir otras ciencias como la psicología, la antropología, etcétera, etcétera, etcétera. Y se hizo a un lado el estudio de Dios. Entonces es necesario que conozcamos más a Dios, puesto que Él es el principio de todas las cosas. Él es el alfa, Él es la omega, el inicio y el fin. De Él emana la vida y puede hacerla eterna. La Biblia pues contiene declaraciones específicas acerca de los atributos y hoy nos adentraremos en un estudio muy interesante acerca de los atributos de Dios. Así que no te muevas, no te vayas, sigue sintonizando Radio Joven Adventista y entérate sobre cuáles son los atributos de Dios. Y vamos a empezar con un versículo que se encuentra en Salmos 145 al 17, ¿ok? Así que hay que ir preparando las Sagradas Escrituras, hay que ir sacando nuestras Biblias y vamos a empezar a
corroborar todo lo que vamos a estar diciendo en esta transmisión. Pues las Sagradas Escrituras mencionan dos características fundamentales de Dios. Hay muchas, pero vamos a empezar con estas dos. Dice Salmo 145, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Aquí podemos ver dos características. Número uno, Dios es justo. Y número dos, es misericordioso. Aquí tenemos dos características que no debiéramos de cuestionarnos. Entonces, en esta sección, pues el salmista revela esas dos características de Dios, que le hace merecedor de toda alabanza y expresión de gratitud. O sea, nosotros debemos alabar a Dios, debemos honrar a Dios, debemos glorificar a Dios, porque Dios es justo y misericordioso. Entonces, esa justicia divina pues se manifiesta en todos sus caminos, y es la fuerza, pudiéramos decir, extraordinaria que genera, por ejemplo, el perdón, la misericordia y el clamor. Entonces, miren, podemos decir que todos esos atributos que tiene Dios pues son parte de un conjunto de atributos que realmente se manifiestan en bendiciones para el ser humano. ¿Ok? Y quiero decirles que la justicia de Dios es infalible, tanto su justicia como tanto su misericordia. Es infalible. ¿Qué quiero decir con infalible? Que Dios no se equivoca. Todos los procedimientos de Dios también son infalibles. Como seres creados que somos por Dios, pues no debiéramos dudar nunca de su palabra. Cuando estudiamos la Biblia suele suceder que muchas veces nos cuestionamos los procedimientos y las decisiones de Dios. Hemos sido capaces incluso de decir que nosotros podemos ser más justos que Él. He escuchado personas decir, si yo fuera Dios, porque lo he escuchado. Y yo estoy seguro que tú en algún momento también has escuchado esta expresión. Si yo fuera Dios, acabaría con la maldad en este mundo. Y no cabe duda de que Dios puede hacerlo, pero tiene razones muy poderosas que nosotros no comprendemos. He escuchado pues algunos cuestionamientos acerca del mundo, por ejemplo, antediluviano. Personas que dicen, ¿por qué Dios los destruyó? ¿Acaso no merecían salvación? Por supuesto que merecían salvación. Bueno, yo no voy a hablar sobre este tema, solamente estoy mencionando algunos cuestionamientos donde las personas ponen en jaque pues la infalibilidad de Dios en cuanto a su justicia y misericordia. Son algunos cuestionamientos. Pero por supuesto que Dios tiene razones muy poderosas. Razones muy poderosas que nosotros no comprendemos. También, por ejemplo, he escuchado preguntas acerca del pecado. ¿Por qué Dios permitió que el hombre pecara? Y lo he escuchado directamente de personas. ¿Por qué no mejor destruyó a Satanás desde el principio? Estos son otros cuestionamientos. Quizás te van a hacer pensar un poco, pero yo no quiero que te detengas allí en los cuestionamientos, solamente son ejemplos. Más adelante quiero mostrarte que estos cuestionamientos en muchas ocasiones no son necesarios, son egoístas. Hay otros cuestionamientos, por ejemplo, hay alguien que dijo, ¿por qué Dios permitió que Moisés, un hombre tan bueno, no entrara en la tierra prometida? Ahora yo pregunto, ¿quiénes somos nosotros para cuestionarnos lo que Dios está haciendo? Esta y muchas otras interrogantes se pueden escuchar de personas que aún no comprenden la justicia divina. Pero también la misericordia ha sido cuestionada por el hombre. Algunas interrogantes son, ¿por qué Dios tuvo que morir por el hombre pecador? Esas son interrogantes que yo he escuchado, son cuestionamientos.
Dios, si hubiese querido, salva a la humanidad y se evita todo este asunto. Pero Dios tiene sus razones y tiene razones poderosas. Hay otras personas que también cuestionan otros asuntos. ¿Por qué Dios tuvo que soportar, por ejemplo, al pueblo de Israel, un pueblo muy rebelde? Si Dios tenía el poder para destruirlos y crear una generación mejor. ¿Por qué Dios perdonó a David y permitió que tomara la esposa de Urías? Estos son cuestionamientos. Pero nosotros no somos dignos de hacer estos cuestionamientos porque Dios tiene sus razones. ¿Por qué Dios doblegó a Nabucodonosor hasta que éste le reconociera y no lo hizo con otros gobernantes? ¿Acaso los otros gobernantes no tenían la misma oportunidad? ¿Por qué Dios perdona al pecador? Estas son cuestiones que muchas personas se hacen en cuanto a la misericordia de Dios. Pero Dios tiene razones muy poderosas que nosotros no comprendemos el por qué ha tomado estas decisiones. La justicia y la misericordia pues son atributos de Dios, aunque en muchas ocasiones no lo comprendamos, debemos aprender a confiar en Él. Quiero repetir esto, que aunque en muchas ocasiones no lo comprendamos, debemos de aprender a confiar en Él. Estoy seguro que obtendré respuestas contundentes de parte de Dios en algún momento de la historia. Sobre todo cuando tú y yo vayamos al cielo, allí podemos hacerle todas esas preguntas y dudas que tenemos, ¿verdad? Yo creo que todos queremos ir al cielo. Eso es algo muy cierto. Todos queremos anhelar estar con Él allá en la patria celestial. Y miren, Apocalipsis 20 es un capítulo que a mí en lo personal me maravilla. Habla acerca del milenio. Nosotros también vamos a ser testigos de las decisiones de Dios. Sabremos por qué muchos se van a salvar y otros se van a perder. Cuando estemos en el cielo podremos corroborar las decisiones de Dios. Ahorita no es momento de hacernos cuestionamientos. Cuando estemos allá nos daremos cuenta que los caminos de Dios son justos y perfectos. Incluso lo que se pudiera, o los que se perdieron, o los que se vayan a perder, incluso los que se vayan a perder, sabrán por qué serán destruidos. ¿Ok? Entonces, Dios no va a dejar nada oculto. Lo cierto de todo esto es que nunca nos quedaremos sin respuestas de parte de Dios, porque Dios tiene respuesta para todo. Entonces miren, pues la misericordia de Dios, al igual que su justicia, pues son atributos que fueron manifestados también en Cristo. Cuando estuvo aquí en esta tierra con nosotros, pues esos atributos Cristo también los manifestó. Es más, Cristo vino para hacer la voluntad del Padre, su justicia y misericordia. Esto ustedes pueden pues corroborar allí en Juan 6:38. No voy a leer porque es un paralelo, un versículo paralelo a lo que estamos hablando. Vamos a buscar un versículo muy interesante que se encuentra en Isaías 53:11. Dice allí: por su conocimiento justificará mi siervo justo, Cristo, a muchos. Miren qué interesante este versículo. No sé si lo han logrado comprender. Yo lo puse aquí porque realmente encaja perfecto en lo que estamos hablando. Dice allí: por su conocimiento, ¿ok?, justificará mi siervo justo. Aquí está hablando el Padre. Y va a justificar al siervo justo, Cristo, a muchos. ¿Ok? Mi siervo justo se refiere allí a Cristo y va a justificar a muchos. ¿Ok? Porque realmente Cristo vino para hacer la voluntad del Padre, para mostrar su justicia y para mostrar su misericordia. Y por ese conocimiento que proviene del Padre, Cristo entonces va a justificar a muchos de nosotros. Deuteronomios 32:4 dice: Él es la roca
cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Y miren, estos versículos lo único que hacen es reforzar que uno de los atributos más sobresalientes de Dios es la justicia y la misericordia. Salmos 36:7 dice lo siguiente: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Qué maravilloso este versículo, porque allí está hablando acerca de la misericordia y dice allí cuán preciosa, dice allí Salmos, es tu misericordia. Cuán preciosa. Yo creo que en muchas ocasiones no hemos podido nosotros comprender la misericordia de Dios. Esa misericordia inconmensurablemente grande que Dios tiene hacia con sus hijos. Ahora, todo el proceder de Dios es consecuente con su naturaleza justa. Sus decisiones son irreprochables. Su proceder con los seres creados es intachable. En verdad, Jehová es Dios justo. Y miren, Isaías 30-18 dice allí: por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. ¿Ok? ¿Cómo es Jehová? ¿Cómo es Dios? Es justo. Y somos bienaventurados todos los que confiamos en él, los que por fe le aceptamos, los que no nos andamos con cuestionamientos, que en este momento no podemos tener respuesta, porque las cosas ocultas pertenecen a Dios. Pero vamos a tener respuesta cuando estemos allá en el cielo. De eso sí estoy seguro. Lo que dice allí Apocalipsis 20, en el milenio, allá se van a abrir los libros y nosotros vamos a ser jueces, vamos a poder ver el por qué Dios ha tomado decisiones que, aunque a veces parezcan duras, realmente el Señor hizo lo mejor. Entonces miren, Elena Harmon de White, Mensaje Selecto, tomo 1, página 439. Esto lo voy a deletrear con mis propias palabras porque es una cita y no quisiera alterar nada. Dice allí: para poder hacer frente a los requerimientos de la ley, nuestra fe debe de aferrarse de la justicia de Cristo, aceptándola como su justicia mediante la unión con Cristo, mediante la aceptación de su justicia por la fe. Podemos ser hechos idóneos, dice allí, para realizar las obras de Dios, para ser colaboradores con Cristo. Esta cita realmente está muy, pero muy buena, porque dice allí que nuestra fe debe aferrarse de la justicia de Cristo, aceptándola como su justicia. O sea que no debemos de cuestionarnos, porque en el momento que tú y yo empezamos a cuestionarnos, entonces ya no somos colaboradores idóneos, como habla aquí Elena Harmon de White. Por eso es que la iglesia, muchas veces en la iglesia existen personas que no están completamente convencidos de la justicia, de la misericordia de Dios, y estas personas, en lugar de ayudar, perjudican el avance de la predicación del evangelio. Pero nosotros, como dice allí Elena Harmon de White, debemos aceptar, debemos de aferrarnos a la justicia de Cristo. Comentando hace un momento, estábamos hablando acerca de los atributos de Dios y nos habíamos quedado en
dos atributos de los cuales vamos a hablar ahora, que es su poder, sabiduría y fidelidad. 3 atributos más acerca de Dios. Es cierto que ha habido muchos hombres sabios en esta tierra. Yo creo que todos recordamos a más de un hombre sabio. Yo, por ejemplo, recuerdo, bíblicamente hablando, pues Salomón fue uno de los hombres más sabios que nosotros podemos conocer. Ahí podemos ver los proverbios que fueron escritos por Salomón, algunos salmos que también fueron escritos por Salomón y que recogen toda la sabiduría de Salomón. Son libros sapiensales, como se conoce. Pero incluso en el mundo secular también han habido muchos hombres que se han considerado como personas sabias, ¿verdad? Que han tomado decisiones correctas, ¿no? En la historia han habido muchos hombres sabios. Gandhi, por ejemplo, uno de los hombres sabios allá en la India. Martin Luther King también se le conoce como un hombre sabio, ¿verdad? Que logró que la esclavitud se aboliera de las personas negras allí en Estados Unidos, un país que mantuvo la esclavitud incluso años recientes, ¿verdad? Todavía en los 50 eran rechazados. En fin, entonces podemos ver que existieron durante toda la historia, existieron personas sabias. De hecho, las Sagradas Escrituras es a Salomón, menciona a Salomón como uno de los hombres más sabios de este mundo. Lo interesante de todo es que esa sabiduría provenía de Dios en el caso de Salomón. Y vamos a hablar un poquito acerca de esa sabiduría. Vamos a ir a Reyes 3, 7 al 12. Dice allí: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. Eso lo está diciendo Salomón, y no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Estoy parafraseando tal y como se encuentra en Primera de Reyes 3, 7 al 12. Luego sigue diciendo: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Ok? Claramente estamos viendo que esa sabiduría provenía de Dios. ¿Ok? No cabe duda que la sabiduría es uno de los es uno más de los muchos atributos de Dios. Y si nosotros pedimos sabiduría, Él con amor nos la dará. Entonces, aquí podemos ver que la sabiduría, y esto a mí me gusta hablar aquí de Salomón, porque aquí nos damos cuenta que esa sabiduría no era propia de Salomón, sino que provenía del Dios Todopoderoso, el cual tiene una sabiduría que nosotros no podemos imaginar. Job, por ejemplo, 12 al 13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si realmente nosotros queremos tener sabiduría, tenemos que pedirla a Dios. Cuando tú y yo tomamos decisiones en esta vida, tenemos que pedir sabiduría para que Dios pueda otorgarnos de su sabiduría, y entonces nosotros podamos tomar decisiones correctas en esta vida, podamos discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo positivo y lo negativo. Aquí
En Job 2.13, Job ha mencionado la sabiduría y menciona, anterior a la sabiduría de Dios, está mencionando, nada más para entrar en contexto de lo que está hablando Job, antes de Job 12 al 13, Job está mencionando la sabiduría de los ancianos. Sin embargo, ya en Job 12 al 13, la verdadera sabiduría debe buscarse solo en Dios. Pueden leer todo el capítulo de Job 12 para que entiendan todo el contexto. ¿Okay? Lo que está dando a entender aquí Job es que la verdadera sabiduría no proviene de los ancianos, de las personas más pues ancestrales, ¿no? Sino que la verdadera sabiduría debe de buscarse solamente en Dios. Y es cierto, las personas adultas son muy sabias, ¿verdad? Y dicen que los jóvenes tienen el vigor y las personas adultas tienen la sabiduría. Así que debemos de escuchar el consejo de un adulto. Pero realmente la verdadera sabiduría proviene de Dios y debe de buscarse solamente en Dios, porque es uno de sus atributos. Sus caminos son inescrutables y sus juicios pues no se pueden indagar. Notemos cuán bellas ilustraciones hay, por ejemplo, en la palabra de Dios, que confirman su sabiduría, que confirman su soberanía de Dios, que es infinitamente más importante buscar la sabiduría de Dios que buscarla aquí en esta tierra con personas que, aunque ya ancianas, pero realmente la verdadera sabiduría viene de Dios. Y no estoy diciendo que no busques un consejo de una persona adulta, claro que es muy bueno, ¿verdad? Pero yo creo que para buscar pues sabiduría, yo creo que primero debemos de poner a Dios ante todas las cosas. Cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar en esta vida, Dios tiene que ir por delante para que las decisiones que tomemos vayan dirigidas por Dios. Entonces, Colosenses, por ejemplo, 2:3 dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, o sea, en Dios. Él dice, o los Colosenses 2:3 menciona que dice allí, en quien están escondidos, o sea, en Dios están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tú y yo queremos tener sabiduría, si tú y yo queremos tener conocimiento, pues tenemos que ir a Dios. De hecho, Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, ¿verdad? Y la inteligencia es el conocimiento del Altísimo. Yo, allí en mi salón, donde imparto mis clases, en mi trabajo, tengo enfrente, por encima del pizarrón, la frase que dice que Dios es el principio de toda sabiduría. Así que yo le digo muchas veces a mis alumnos, no importa qué tan bueno eres en matemáticas, no importa qué tan bueno eres en español, si te falta el conocimiento de Dios, realmente no tienes nada. ¿Ok? Entonces, en Cristo, en su dignidad y funciones, en su persona y ministerio, en el hecho de que es tanto el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre, están también grabados los detalles del ministerio de Dios. O sea, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús también podemos ver estos atributos. Él es la fuente, por así decirlo, y el arca de los tesoros de las bendiciones de Dios. En Cristo se puede descubrir todo lo que Dios se propone a revelar en forma de bendiciones para la humanidad. ¿Okay? Entonces también en Cristo fue manifestado pues la sabiduría, ¿verdad? El conocimiento de Dios, y se revela por medio de bendiciones para la humanidad. Y eso es algo muy, pero muy interesante de lo que estamos hablando aquí. Porque cuando Dios estuvo aquí en esta tierra, vino con una naturaleza humana, pero también tenía la naturaleza divina. Claro, nunca la utilizó para su propio beneficio, pero en Él también estaba el poder
en Él también estaba la sabiduría de Dios. Y fue manifestada al hombre en forma de bendición. Tú y yo debiéramos anhelar esa bendición, debiéramos anhelar la sabiduría, debiéramos anhelar el conocimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de otros dos atributos muy importantes que muchas veces no los tomamos en cuenta, pero yo quiero tomarlos en cuenta. Y es acerca de su amor, benignidad e imparcialidad. Quiero tomar son tres atributos: amor, benignidad e imparcialidad. ¿Ok? Pues quiero decirles que cada historia en las Sagradas Escrituras nos muestra el amor de Dios. Todo lo que nosotros estudiamos en las Sagradas Escrituras nos va a mostrar el amor de Dios. De hecho, la Sagrada Escritura está inclinada hacia el amor de Dios. Cada relato que tú y yo estudiamos nos muestra el amor de Dios. Y yo quiero decirles que quizás sea uno de los atributos más notorios. Todo lo que Él ha hecho por la humanidad lo ha hecho por amor. Incluso dar a su Hijo para que tú y yo pudiésemos tener la salvación. Allí en esa acción de Dios está mostrada o se demuestra ese atributo que es el amor de Dios. Por ejemplo, Primera de San Juan 4:8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y luego termina diciendo: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea, es el atributo de Dios. Allí el versículo, en lugar de el amor es Dios, en el versículo 7, dice allí: tenemos a un Dios que es amor, y no el amor es Dios. De hecho, el versículo en el idioma original no se presta para decir el amor es Dios, sino Dios es amor. Un pensamiento mucho más profundo. Y en lugar de no conoce a Dios, coloca allí el versículo: no ha conocido a Dios. O como debiéramos decir, por ejemplo, en el inglés, no ha conocido o nunca ha conocido a Dios, el que no ama. Porque el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué es Dios? Es amor, es un atributo. ¿Ok? Entonces, el hombre que no ama a su hermano muestra que en ningún sentido ha conocido a Dios en el pasado. Él es del mundo. Una persona que no muestra amor, entonces se considera que es del mundo, no de Dios. Un hombre que no tiene idea de ninguno de los atributos de Dios, como por ejemplo el orden, el poder, la justicia, pues tiene un conocimiento imperfecto de Dios. Pero el que no tiene idea del amor de Dios, no tiene conocimiento de Dios, porque el amor es el mismo, y el amor es Dios. ¿Ok? Dios es amor. Perdón, así es como está la expresión correcta. Dios es amor. Entonces una persona puede ser ignorante ante los otros atributos, ante los atributos de justicia, de misericordia, de poder, pero si desconoce el amor de Dios, entonces no conoce como tal a Dios, porque Dios es amor. Ni siquiera un conocimiento vago. Entonces esta persona no es de Dios, porque solo Dios ama en el sentido más pleno y más elevado de la palabra, porque solo Él ama con perfecto desinterés. Y aquí vamos a entrar a empezar hablando de su imparcialidad. ¿Ok?
O sea que Dios ama con perfecto desinterés. O sea, Él es amor. Y ese amor solo se puede explicar con las grandes obras que Dios ha hecho, como la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que mostró ningún desinterés. No vino a salvar a los ricos, por ejemplo, sino que vino a salvar a todos en general. Otra forma en la cual podemos ver que el amor de Dios se ha manifestado es en la creación, porque la creación Dios la hizo para que tú y yo disfrutemos de esa creación, para que todos en general, ¿verdad? La lluvia cae sobre ricos y pobres, buenos y malos. Entonces podemos ver que otro de los atributos es la imparcialidad de Dios. Los antiguos judíos a veces pensaban equivocadamente en Dios como si fuera una deidad tribal, propicia. Únicamente hablaban o decían que ellos, por ejemplo, eran los escogidos. Creían que el Señor pues poseía formas magnificadas de las ambiciones egoístas y crueles del ser humano. De hecho, ellos esperaban no a un Mesías humillado, no al Hijo de Dios manifestando el amor del Padre, sino ellos esperaban a un rey entronizado con poder, magnificencia, ambiciones egoístas del ser humano. Y muchos veían a Dios revelado en las Sagradas Escrituras, pero con frecuencia no obtenían una verdadera comprensión de la naturaleza divina. Cuando el Hijo de Dios pues vino a la tierra, no podían comprender que Dios es amor. Ellos no esperaban a Cristo Jesús, así como en esa naturaleza con la que vino. Entonces, quiero decirles que pues bien, Dios vino con esa humildad, mostrando amor, mostrando desinterés. Él no vino a salvar ni a los ricos ni a los pobres. Él vino a salvar a todos. Él vino a salvar a todos en este mundo. Todos merecen la salvación. Nadie está exento, ¿verdad? Todo aquel que se arrepiente y acude a Cristo Jesús, ¿verdad?, con humildad, también puede ser perdonado, porque Dios es un Dios imparcial. San Juan 3:16, un versículo que me gusta, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es el atributo resaltante del Creador respecto a sus criaturas. Es la fuerza predominante en el gobierno divino. Dios es amor. Respecto a este tema, pudiésemos hablar muchas cosas más, pero vamos a dedicar un tema exclusivamente al amor de Dios. Y va a ser el que sigue. El siguiente sábado vamos a hablar únicamente y exclusivamente acerca de este atributo. Entonces, pues, el otro atributo es la imparcialidad, y es que Él no tiene favoritismo por ninguna raza o pueblo, sino que Dios nos ama a todos por igual. Él no rechaza a nadie, sean ricos o pobres, blancos, negros, judíos, gentiles. No importa la religión a la que pertenece la persona, adventistas, católicos, musulmanes. El amor de Dios es para todos los que con un corazón sincero se acercan a Él. Deuteronomios 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y el Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, dice allí el versículo. Para que podamos entender más sobre este versículo, Dios no favorece a nadie por su estatus, no recibe soborno. Jehová siempre mantiene un trato equitativo. Los sacrificios y los presentes pues no influyen sobre él para que pase por alto, por ejemplo, la maldad premeditada de una persona. Nosotros no podemos comprar a Dios, porque Dios es el dueño de todo. Algunas personas creen que por sus ofrendas van a ser favorecidos por Dios. Incluso creen que quizás logre olvidar sus pecados, pero a Dios no lo podemos comprar, porque Dios es un Dios imparcial. El pueblo de Israel siempre creyó que
porque ellos eran los escogidos, Dios no amaba a las demás naciones. Y se convirtieron en un pueblo celoso de su religión, no la compartían. Una religión cerrada que no la compartían con los gentiles, porque según ellos, Dios los rechazaba a los gentiles. Para ellos eran inmundos, eran pecadores. Es por eso que el cristianismo ha tenido tanto éxito, porque a diferencia de los judíos, de la religión judía, la religión cristiana siempre estuvo abierta a los gentiles, a todo aquel que tuviera la necesidad de buscar a Dios. Entonces, aquí tenemos otro atributo, un Dios imparcial. Y bueno, no me va a dar tiempo de concluir, pero lo voy a concluir. Solo a manera de resumen. El libro de Hechos habla acerca de Cornelio. Y podemos ver que también el Espíritu Santo fue derramado a los gentiles. Nada más voy a leer un versículo para que me alcance este último minuto. Miren lo que dice en Hechos 10, 34 al 35. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y ahí podemos ver la imparcialidad de Dios. A manera de conclusión, quiero decirles que es importante conocer a Dios. Si no le buscamos, si no le estudiamos, Dios, pues no podemos conocer acerca de esos atributos. Dios es Dios sobre todas las cosas, es real, existe, lo podemos sentir. Necesitamos fe para reconocer que Dios es real. Sin Él no somos nada en este mundo. Es más, todo depende de Dios. Y concluyo con este versículo, Isaías 41:13, porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Proverbios 3:5-6 dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Y así he concluido con este último versículo. Muy bien, pues quiero agradecerles por haber sintonizado Radio Joven Adventista, por haber escuchado este programa Voz del Desierto.